a medida que vayan llegando, ¿cierto? Se van entrando, recuerden ir silenciando los micrófonos, por favor, amigo, por favor. Es incómodo, la verdad, cuando estás hablando ahí y de repente, paf, se escucha el matinal con la tonca toda chicha hablando cualquier cosa. Pero bueno, amigo, lo que vamos a ver en la clase de hoy, chicos, es... hoy día, chicos, yo hoy día ando motivado, así que les voy a contar la historia de un personaje bastante conocido hace más de 600 años, un personaje que la verdad vino a revolucionar el pensamiento renacentista. Recuerden que estamos viendo la unidad número 1 de octavo básico, la cual hace referencia a el Renacimiento. Y estoy hablando, chicos, les voy a contar la historia del mismísimo Martín Lutero. ¿Ya? ¿Alguien conoce, ha escuchado, ha visto, ha olfateado, ha leído, ha sentido? No, eso no. ¿Ha visto algo sobre Martín Lutero? No. No, ¿Nadie conoce al no, mismísimo Martín Lutero? no, Pero amigo, por favor, ¿cómo no van a conocer al fundador de la Reforma Protestante en el siglo XVI? Que fome en verdad suena. Pero les voy a contar la historia. Les voy a contar la historia sobre Martín Lutero. Pero para comprender un poco a Martín Lutero tenemos que comprender un poco el contexto en el cual se desarrolla este personaje, ¿ya? Y el contexto es principalmente el Renacimiento, ¿cierto? Y tenemos que recordar que en el Renacimiento tenemos tres acontecimientos que consideramos importantes para decir, ok, estamos hablando de Renacimiento y no estamos hablando de la Edad Media, ¿ya? Porque es súper importante eso, pues, para saber diferenciar las épocas. Entonces, ¿cuáles son estos tres acontecimientos? El primero creo yo que es por lo menos el más importante, por lo menos para mí. Esta es una opinión personal, si alguien cree que otro de los dos que voy a mencionar son más importantes, lo discutimos, ¿cierto? Con un café, ¿cierto? Y exponemos nuestros puntos de vista y por qué creemos que es más importante. Bueno, el primero, creo yo, es la caída de Constantinopla, ¿ya? ¿Y por qué creo que la caída de Constantinopla es la más importante? Porque Constantinopla, en la Edad Media, era el punto de convergencia entre la sociedad occidental y la sociedad oriental, entre asiáticos y europeos. Por ahí pasaban todas las caravanas que traían cosas de Europa a Asia y viceversa, ¿ya? Pasaban las caravanas que traían el material, las especias, la comida, la tela, etcétera. Entonces, que haya caído Constantinopla a mano de los turcos, ¿cierto? El imperio turco llega a Constantinopla, toma la ciudad y pone una muralla gigante al comercio, ¿cierto? Cobrando aduanas gigantes que no podían pagar los comerciantes, ¿cierto? ¿Cierto? eh, Produce, ¿cierto?, que la gente de ambos mundos, o sea, principalmente de Europa, empezara a buscar nuevas rutas comerciales, ¿ya? Principalmente Portugal, que buscó la ruta por abajo, ¿cierto?, por abajo de África, y también el descubrimiento de América, pues chicos. Que el segundo acontecimiento importante, del cual podríamos decir estamos hablando del Renacimiento, es el descubrimiento de América, ¿cierto? ¿Y por qué el descubrimiento de América? Porque le iba a decir a todo el mundo que había otro continente, que la Tierra no era plana, que el Sol no estaba, o sea, que la Tierra no estaba al centro del universo, que había un mundo inexplorado, con una religión totalmente diferente, entonces fue un choque cultural que todo esto, ¿cierto?, provocado en efecto dominó, ¿cierto?, por la caída de Constantinopla, ¿ya? Entonces tenemos dos acontecimientos ya, el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla. Y el tercero más importante, que es el cual vamos a hablar hoy, es la Reforma Protestante. ¿Y por qué la Reforma Protestante? Porque la Reforma Protestante, chicos, viene a decirle al mundo, ¿cierto?, que la iglesia no está, en la Edad Media, ¿cierto?, la iglesia estaba por sobre todo, ¿cierto? Estaba por sobre el Estado, por sobre los señores feudales, por sobre los burgueses, por sobre los vasallos, por sobre todos. Por lo tanto, con la Reforma Protestante, la iglesia baja este estatus de prácticamente divino que tiene, ¿cierto? Y alcanza el mismo nivel que la aristocracia, ¿ya? Y esto provoca, ¿cierto?, la conformación de los estados modernos como monarquías, teniendo al rey como el principal cabecilla y no al papa como principal cabecilla. Empieza la declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el imperio que fue el imperio predominante, ¿cierto?, en la Edad Media, ¿ya? Súper importante. Entonces, por lo tanto, se empieza a transformar el mundo, se empieza a politizar el mundo, se empieza a formar el mundo como nosotros lo conocemos en la actualidad. Por lo tanto, la Reforma Protestante también es el tercer acontecimiento más importante del Renacimiento, ¿ok? Pero, y bueno, el artífice, ¿cierto? El principal pensador de la Reforma Protestante va a ser el mismísimo Martín Lutero. Sin embargo, hay dos pensadores ingleses que vienen antes de Lutero hablando y pregonando, ¿cierto?, que la iglesia está cometiendo atrocidades. Tenemos que recordar que en la Edad Media la iglesia tiene las cruzadas, ¿cierto?, que mataba gente en nombre de Dios, ¿cierto? Teníamos el tribunal inquisitorial, ¿cierto?, que tenía técnicas técnicas
¿cómo se llama cuando a alguien lo golpeas? Técnicas de tortura, ¿cierto? Tortura, gracias. Tortura inimaginable, ¿cierto? Tenemos la quema de brujas, algunas mujeres, ¿cierto? Tenemos el asesinato de los herejes, ¿cierto? Cualquier persona que no pensara igual que la iglesia era condenada. Entonces, John Wycliffe y Juan Hus, entre 1370 y 1415, empiezan a decir que la iglesia está cometiendo atrocidades que deberían no ser perdonadas y que deberían ser reformadas. ¿Y qué hace la iglesia? Ya, ok, condenados como herejes, muertos en la horca. Y lamentablemente, ¿cierto? Estos tipos, estos pensadores que querían reformar la iglesia, críticos, típicos de pensamiento renacentista, ¿cierto? Son asesinados como herejes. Pero un tipo que viene también antes que Lutero, que no fue asesinado y que fue un gran pensador de la época, de hecho Lutero se inspiró mucho en él, fue el mismísimo Erasmo de Rotterdam. Por lo menos para mí este tipo yo creo que fue el más importante. ¿Y por qué? Porque el tipo viene a revolucionar la iglesia con un sentido común. Y el sentido común es algo que la persona, tú sepas leer y escribir o no sepas leer y escribir, te va a hacer sentido. Entonces, por eso es importante el sentido común. Erasmo de Rotterdam, tenemos que recordar también, súper importante, como un inciso, que las universidades surgen en la Edad Media, ¿ya? En el Imperio Carolingio, con Carlos II. Si tienen en algún momento la posibilidad de investigar en la Edad Media a Carlos II, el Imperio Carolingio, los invito a hacerlo, porque es súper interesante y te da a entender otra perspectiva de la Edad Media, ¿ya? El tipo fundó las universidades, entonces al fundar las universidades como que ya te da a entender que venía a ayudar un poco a la población más que solamente obtener poder como lo hacían los otros monarcas del imperio y también los papas. Entonces, súper importante. Carlos II, un gran personaje del Imperio Carolingio. Entonces, Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Estudia en la Universidad de Rotterdam, Holanda, Países Bajos, como quieran llamarle, ¿cierto? Y universidad fundada por Carlos II de la Edad Media, ¿cierto? Entonces, estudia ahí, se titula, ¿cierto? Tiene su título, pero el tipo no quería hacer iglesia, no quería estar en un templo encerrado, ¿cierto? Predicando el credo. El tipo termina la universidad y se va a recorrer toda Europa y recorre toda Europa, ¿cierto? Pregonando, ¿cierto? El dogma cristiano, pero él se da cuenta de que en todas las iglesias de Europa estaba pasando lo mismo. Los curas estaban aprovechando de la población que no sabía leer ni escribir. Como la gente tenía miedo, ¿cierto? Como la gente no sabía muy bien cómo era el infierno, como que tenían al cura del lugar en el cual vivían como la autoridad máxima. Entonces el cura se aprovechaba de eso. Tenía un estilo de vida lujoso, excéntrico, como quieran llamarle, exótico, como quieran llamarle, ¿cierto? Entonces, el cura tenía ese estilo de vida y por lo tanto los tipos, Erasmo de Rotterdam se da cuenta de esto y empieza a decirle a todo el mundo, ¿cierto?, que la iglesia estaba mal, pues, porque estaba teniendo, se supone que Jesucristo, ¿cómo vivió Jesucristo en la Biblia? Era un vagabundo que prácticamente daba amor a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, él creía que la iglesia debía reformarse y debía también empezar a vivir de esa forma, volver a los inicios, ¿cierto? Volver a cómo vivía Jesucristo y no con tanta excentricidad como lo estaban viviendo los curas en ese momento. Y tenía todo el sentido del mundo, tenía todo el sentido del mundo, ¿cierto? Porque la iglesia igual buscaba de alguna manera mantener la mayor cantidad de tiempo controlada a la población. Entonces, súper importante. Los cambios que fueron experimentando la sociedad europea hacia finales de la Edad Media terminarán por afectar hacia el siglo XVI a la unidad de la Iglesia Católica. La unidad religiosa se quebrará con la denominada Revolución Religiosa o Reforma Protestante, proceso mediante el cual la cristiandad occidental se dividirá en distintas iglesias, cada una de las cuales se postuló a sí misma como la auténtica, tales como la iglesia luterana, la iglesia calvinista y la iglesia anglicana, conocidas con el nombre genérico de iglesias protestantes, negando toda obediencia al papado. Este tipo de críticas cobraron más relevancia con la influencia de las ideas del humanismo, basadas en una perspectiva crítica hacia las instituciones. Los humanistas, con conocimiento de lenguas antiguas, se abocaron al estudio de los antiguos textos religiosos, como la Biblia. Efectivamente, y probablemente es una conducta normal igual en el ser humano. Por ejemplo, con la revolución que hubo en Chile en octubre del año pasado, ¿cierto? Muchos partidos políticos probablemente van a decir, no, es que tengo la verdad absoluta sobre lo que hay que hacer en Chile después de esta revolución. Y la verdad es que lo mismo pasa con esta reforma protestante, como que llega la iglesia luterana, llega la iglesia calvinista, llega la iglesia anglicana a decirles, yo tengo la verdad sobre lo que hay que hacer. Entonces, es una conducta que suele pasar en los quiebres revolucionarios de la historia. Entonces, se empiezan a pregonar, ¿cierto? Y paralelamente a este ambiente de cambio, es evidente una situación de crisis de organización en la iglesia. Durante largos periodos, la corte papal pareció
preocuparse más eh, por los aspectos materiales que por los problemas espirituales. Los papas intervinieron en cuestiones políticas, económicas y por consiguientes en las guerras que beneficiaban sus propios intereses. Ahí está la cosa, por cierto, si el papa no quería perder ni pan ni pedazo, pues el tipo tenía poder político, tenía poder económico, tenía el control de las tierras, tenía todo, pues entonces obviamente no iban a querer ceder ese poder que habían tenido por más de 1000 años, pues entonces súper transgresor lo que está haciendo también Martín Lutero. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso, podríamos decir? ¿Cuál fue el acontecimiento que le puso un pare a la Iglesia Católica a decir, oye, cálmate, amigo, por favor, deja de estrujar al pueblo, por favor, amigo? Estos fueron la predicación de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Básicamente la indulgencia es un salvoconducto, es un soborno, podríamos decir, en el cual la iglesia perdona todos los pecados del hombre, en verdad del que tenga la plata para hacerlo, si tú pagas un cierto dinero a la iglesia. Es decir, supongamos que yo soy un traficante de armas en Constantinopla en el siglo XVI, inventando, ¿cierto? No sé si este personaje existió, probablemente existió, pero imaginemos que me pillan traficando cosas o traficando especies ilegalmente. Yo llego al tribunal inquisitorial de la Santa Iglesia, ¿cierto? Y le digo, por favor, padre, perdone mis pecados, tengo todo este dinero. Y el cura dice, madre mía, ¿cuánto dinero? Bueno, hijo, en el nombre de Dios estás perdonado. Entonces, claramente es un soborno, ¿cierto? Entonces, Martín Mientras Lutero, tengas dinero, eres absuelto. exacto. Entonces, Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero, ¿cierto? Ya dijeron, ¿sabéis qué, amigo? Por favor, ya deja de transformaron todo lo bueno que tenía la iglesia, ¿cierto? Todo el amor que pregonaba la iglesia, ¿cierto? En la maldad pura del ser humano. Entonces, Martín Lutero se da cuenta de esto, ¿cierto? Estudia en la Universidad de Wittenberg en Alemania, ¿cierto? Y recordemos cuando uno sale de la universidad tiene que presentar una tesis. Y Martín Lutero, amigo, fue el mismísimo. El tipo no presentó una tesis en contra de la iglesia, criticando a la iglesia, presentó 95 tesis en contra de cómo la iglesia tenía que funcionar. Entonces, ¿qué haces, amigo, si llega Martín Lutero con 95 tesis diciéndote, amigo, tú estás mal, la iglesia está funcionando mal? La iglesia tuvo que haber agachado el moño nomás, pues, y haber dicho así como, pucha, sabéis que sí, Lutero, vamos a hacer algunos cambios en la iglesia porque claramente con tus 95 tesis no estáis demostrando de que está funcionando mal la cosa. Pero la iglesia no, por cierto. Como que le dijo, Lutero, estás expulsado del pensamiento católico y quedas como hereje y perseguido por toda la humanidad. Pero amigo, 95 tesis te acabo de mostrar de que estás haciendo las cosas mal. Entonces, Lutero como que el pensamiento de Lutero, gracias al renacimiento de las ciudades, principalmente Venecia, Florencia, Italia, Francia, París, se me olvidan las ciudades, Cataluña, etcétera. Estas ciudades empieza a difundirse el pensamiento de Lutero, ¿cierto?, entre la gente que sabía leer y escribir, y empiezan a encontrarle sentido a lo que decía Lutero. Además, Lutero también fue apoyado por los aristócratas y los burgueses, las dos clases que estaban intentando sumarse al poder monárquico, ¿cierto? Tenemos que recordar eso, que como la iglesia tenía tanto poder, los aristócratas y los burgueses, perdón, los burgueses y los señores feudales se fusionan y llegan los aristócratas, y los aristócratas empiezan a subir escalón, 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 y dentro de los escalones llega como Lutero, como si fuera un ascensor. Como que Lutero le dice así como, amigos, tengo la clave para que los aristócratas y la iglesia queden a la par en poder. Entonces, los aristócratas, los burgueses apoyan a Lutero, ¿cierto? Apoyan la revolución que estaban haciendo, entonces apoyan las tesis de Lutero, la empiezan a difundir por toda Europa, ¿cierto? Y en toda Europa se empiezan a hablar de la idea de Lutero, así como si fuera el diario, oye, ¿cachaste de Lutero? Sí, Lutero, oye, Lutero, igual tiene razón el tipo, ¿para qué estamos con cosas? Si el cura tiene la media caja, ¿para qué? Po? Entonces, se empieza a discutir eso, pues. Entonces, eh, empiezan a surgir diferentes iglesias diciendo que tienen la razón, por cierto. Dentro de ellas la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia anglicana, principalmente, ¿cierto? En toda Europa, principalmente, esto se empieza a generar. Y por supuesto que la iglesia no se va a quedar de brazos cruzados, por supuesto que va a empezar también a hacer cosas. Y ocurre la guerra de la religión. Ya empieza la guerra de los 30 años. Ya a lo largo del siglo XVI, y a medida que se difundió el protestantismo, las guerras de religión fueron frecuentes en lugares como Ginebra y Francia. Los protestantes lucharon contra las fuerzas del Papa, el emperador y sus aliados.
no solo para lograr su independencia religiosa, sino también para apoderarse de reinos principados. Ah, ahí están los aristócratas, ¿cierto? No solamente era todo iglesia en el luteranismo, también querían poder. En Inglaterra, las disputas entre católicos, anglicanos y protestantes causaron sangrientos enfrentamientos entre la población. La reforma que afectó a la mayoría del noroeste de Europa culminó con la paz de Westfalia. Efectivamente, chicos, la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, y igual es bastante triste que algo que era la religión, que se supone que era puro amor y pura piedad y pura buenas obras, ¿cierto?, haya terminado en una guerra, que es la muerte, que es lo peor del ser humano. La guerra es lo peor que le puede pasar al humano, chicos. Entonces, se llega al acuerdo de la paz, ¿cierto?, en la paz de Westfalia, ¿y qué se queda de acuerdo en esta paz? Que la iglesia es algo introspectivo, algo filosófico, algo propio del ser humano. Por lo tanto, ganó el luteranismo, se podría decir. Como que la iglesia bajó de la divinidad que estaba para enfrentarse con la política de los monarcas, de los reyes, de la aristocracia y de la burguesía. Entonces, con esta paz quedó claro que ganó un poco el luteranismo, ¿cierto? Y en verdad tiene todo el sentido del mundo, ¿por cierto? Sí, ¿por qué la iglesia iba a tener que controlar el poder del mundo, ¿cierto? Basado en puras percepciones introspectivas, ¿cierto? Porque la religión, uno puede no creer en Dios y es algo absolutamente respetable y valorable, y si de creer en Dios te hace ser una mejor persona, está bien, ¿por cierto? Si al final eso es lo que tiene que concluir, y ese pensamiento es puro luteranismo, ¿ok? Es puro luteranismo. Tampoco, por ejemplo, tampoco hay que creer que la Iglesia Católica era todo malo. Tenemos que recordar que Martín Lutero, Juan Calvino también creían en Dios y creían en la palabra de la Biblia, pero los tipos no creían en la gente que estaba predicando la palabra de la Biblia, ¿ya? Entonces, y probablemente la gente que estaba en la Iglesia Católica y en esta guerra defendía el bando de la Iglesia Católica, tampoco creía que la Iglesia era una santa, ¿cierto? Ellos sabían que la Iglesia estaba cometiendo cosas malas, pero tampoco creían que por eso la Iglesia tenía que prácticamente darse al paganismo, ¿cierto? Y a la herejía, y por lo tanto, por eso estaban defendiendo la Iglesia Católica. Entonces, ahí están los dos bandos de la guerra, ¿cierto? Por eso es algo tan, algo tan, ¿cómo decirlo? Algo tan frágil, ¿cierto? Y por eso culmina en la guerra en la diferencia de pensamiento. Súper importante. Y también es súper importante que la aristocracia también financió la guerra por parte del grupo luterano. Súper importante para el surgimiento del Estado moderno, así como se compone en la actualidad el mundo. Pero bien, ahora vamos a empezar a definir estos tres tipos de iglesias, en qué se diferencian, ¿cierto? Esto yo lo considero un poco difícil, así que por lo menos yo lo entiendo bien, pero es difícil explicarlo. Entonces, si no les queda claro con las palabras que yo les doy, les recomiendo también, o bueno, al final de la clase también vamos a ver un cuadrito, el cual también está en la actividad que pueden rellenar posteriormente en las guías que he mandado al modo. Entonces, ¿cuáles son los principales planteamientos protestantes? Bueno, la reforma luterana y calvinista se fundamenta en tres principios básicos: la salvación por la fe y no por las buenas obras, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. El pensamiento de Lutero se basa en el concepto de la justificación por la fe, que negaba cualquier teoría romana u ortodoxa respecto a los méritos personales aplicables a la salvación, además de rechazar completamente la mediación de los santos y vírgenes y veneración de las imágenes, ¿cierto? Tenemos que recordar que, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos, por ejemplo, no sé, por la Iglesia Católica tenemos a Laurita Vicuña, ¿cierto?, que tiene un santuario inconcluso hace como 1000 años, ¿cierto? También tenemos, qué sé yo, al Padre Hurtado, ¿cierto? Personajes ilustres de la historia religiosa de Chile, ¿cierto? De la historia religiosa de la Iglesia Católica, principalmente, ¿cierto? Pero para Lutero estas personas no eran santos ni eran ángeles, eran simplemente gente que estaba haciendo bien la pega. Entonces, como que el tipo no quería darles un rasgo de divinidad, lo cual me hace todo el sentido del mundo, ¿cierto? Pero si eran buenas personas, también siento que son dignas de por lo menos ser recordadas. Entonces, no sé, problemas religiosos. Entonces, eh, afirmaron que el valor único de las escrituras a través de su libre lectura e interpretación. Este, creo yo, es el aspecto más importante de Lutero. ¿Por qué? Porque quería que la gente, quería alfabetizar a la población mediante el uso de la Biblia. Y esto es súper importante cuando uno quiere desarrollar un pensamiento crítico o cuando quiere hacer cualquier cosa en la humanidad. Tenemos que recordar que en Chile prácticamente el índice de alfabetización alcanza el 98%. Por lo tanto, es súper importante leer y escribir, chicos, pero en esta época la mayoría de la gente no lo sabía hacer. Entonces, que Lutero haya pregonado el pensamiento de la Biblia como el pensamiento absoluto incentivaba la lectura. Y el incentivar la lectura, como que de alguna manera empareja la cancha entre los juegos de poder que existen entre las clases sociales.
Entonces es súper importante y creo que yo que es el aspecto más rescatable de la religión luterana y de la iglesia protestante, por lo menos para esta época. Yo tampoco soy evangélico ni nada de eso, entonces siento que es algo, siempre hay que ver las cosas buenas en ese aspecto, pues, entonces es súper rescatable eso, creo yo. Entonces, señalando que la Biblia puede ser entendida, esto es súper importante, señalando que la Biblia puede ser entendida por todos los creyentes gracias a la guía del Espíritu Santo, y que cada uno puede acceder a ella y examinar libremente. Algo súper, en verdad, lindo y bueno. En verdad, la palabra de Lutero, lo que quería, en verdad, el expresar es súper bonito, pero también se tiene que ser criticado, ¿cierto? Y también tiene que ser mermado y colado por el juego de poder que hay detrás de todo esto, porque es la burguesía y la aristocracia. Pero, si nos quedamos con lo bonito, según Lutero, todos los creyentes son sacerdotes en virtud de su nuevo nacimiento por fe en Cristo y de los sacrificios espirituales consecuentes de un corazón arrepentido en oración. Al respecto, presentó la doctrina del sacerdocio universal de los fieles, la que planteaba la responsabilidad de cada creyente en la vivencia de la fe, vida de oración y adoración a Dios, entre otros aspectos. Qué bonito, bastante bonito, la verdad. Pero bueno, el pensamiento de Lutero también fue criticado por el mismísimo, ¿cierto? Por su contraparte, por su archienemigo. No, en verdad no era su archienemigo, de hecho eran súper amigos, pero como que Juan Calvino, un francés, le dijo: Lutero, todo bien, amigo, todo correcto, pero yo tengo algunas críticas con tu pensamiento, la verdad. Puro amor y pura buena vibra, amigo, pero también hay que mermar un poco, hay que controlar a la gente. Entonces Juan Calvino era mucho más estricto que Lutero en torno a la palabra y sobre cómo tenía que actuar el ser humano. Entonces, las ideas de Calvino sobre la salvación, surgidas a partir de las escrituras de la Biblia, ¿cierto? Todas las ideas de Calvino y todas las ideas de Lutero surgen a través de la Biblia, eran más radicales que las de Lutero, pues sostenía la predestinación, la cual hace referencia a la elección efectuada por Dios de quienes serían salvados desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para Calvino, como que si tú eres bueno o malo, es algo que ya estaba destinado por Dios, como que ya todo estaba escrito, como que tú no tenías nada que hacer, tenías que entregarte nomás al flujo del tiempo. Algo bastante, no sé, estricto, creo yo. Por tanto, la fe sería un don que Dios entregaría solo a los escogidos, quienes, por gracia, poseerían seguridad en su salvación eterna. De igual manera, Calvino mantenía varios aspectos doctrinarios que planteaba Lutero, e incluso profundizó aún más en ellos. En 1540, Calvino se trasladó a Ginebra, ciudad que había optado por un culto reformado. Predicó una religión muy exigente en el plano moral. Para los calvinistas, el trabajo es un servicio a Dios y debe realizarse eh, con afán. Está bien producir riqueza, pero hay que vivir con austeridad, ¿cierto? Como que para Calvino, si tú eres una persona que te hacías millonario, ¿cierto? Que te hacías rico, eras porque eras un elegido de Dios, tenías que estar agradecido de la vida, y toda tu riqueza y todo lo bien que te había ido en la vida, tenías que agradecérselo a Dios, y por lo tanto, por eso tenías que vivir en función de todo lo que creía en Dios. Súper importante y creo yo, bastante estricto, la verdad, porque igual de alguna manera como que te muestra un poco que la misma lucha de poder que había tratado de eliminar Lutero y ahí Erasmo de Rotterdam. Para mí Erasmo de Rotterdam es el principal, porque Erasmo de Rotterdam decía que la libertad del culto era que cada uno leyera la Biblia y sacara sus propias conclusiones. Pero estos tipos, Lutero, Calvino y los anglicanos, leyeron la Biblia y sacaron las conclusiones y postularon sus conclusiones. Entonces, ahí se produce como una paradoja, creo yo. Bien. Y por su parte, el anglicanismo, que yo creo que si hubiera estado en esa época, es el pensamiento que más me hace sentido de alguna manera, se organizaría, el anglicanismo, la tercera religión, ¿cierto? Se organizaría jerárquicamente como la Iglesia Católica, con obispos y sacerdotes, los cuales pueden contraer matrimonio, pero separado de la autoridad del Papa. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos se quedaron con los curas, se quedaron con los sacerdotes de la Iglesia Católica. Estos sacerdotes, eso sí, podían contraer matrimonio y no respondían al poder del Papa, sino que respondían al poder del rey. Y por lo tanto, como que estaban subyugados al rey, el poder de la iglesia subyugado al poder del monarca, lo cual me hace mucho más sentido porque el rey es lo más parecido a un presidente que podemos tener en la actualidad. Entonces, el sacerdote no respondía al papa, sino que respondía al rey. Se conservaron también la autoridad papal y su máxima autoridad era el rey, como gobernador supremo de la iglesia. La iglesia estaría, por lo tanto, sometida al poder del Estado. También reconocen las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios, señalando que las Sagradas Escrituras son la única autoridad de la fe, en el sentido de que la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación, y que nada que no esté contenido en ellas puede requerirse como artículo de fe. Todo correcto, muy introspectivo, muy filosófico. Creen solo en dos sacramentos, creen en el bautismo y la comunión. ¿Sí? No sé si alguno estará bautizado en la comunión, es algo súper común también en la Iglesia Católica.
Y ellos creen esos dos sacramentos, en el matrimonio, ¿cierto? ¿En cuál más? Hay otros más, otros sacramentos, no los recuerdo. Alguien que sea católico probablemente igual los puede recordar mejor. Como generalmente necesarios para la salvación, ¿ya? Entonces, mantuvieron para el culto las mismas iglesias o templos, pero eliminando solamente el altar y las imágenes, y también la música. Y esto tiene mucho sentido, en verdad, porque si lo piensas, las esculturas, las pinturas, las imágenes, la música, como que son un producto comercial de la religión, si lo piensas, como que te tratan de vender la religión en el sentido de que esta es la correcta mediante la intuición auditiva y también la intuición visual, lo que por lo tanto para ellos no se consideraba algo religiosamente puro, posible. Entonces, por lo tanto, por eso eran eliminados. Ya no iba a haber música en la iglesia, ¿cierto? No iba a haber, sino que iba a haber solamente escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Y escuchar la Biblia. Entonces, ese era el pensamiento anglicano. ¿Sí? Chicos, yo sé que quizás les va a costar un poco diferenciar estos tres y por eso yo les recomiendo bastante, voy a compartir pantalla un segundo, les recomiendo bastante que hagan este cuadrito que ven acá. ¿Sí? Este cuadrito que ven acá les va a permitir de alguna manera ir diferenciando muy bien entre calvinistas, anglicanos, luteranos y católicos, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque también les va a permitir también, yo creo que con este cuadrito si lo logran hacer, se van a convertir como en secos en la materia y van a también entender un poco la reforma protestante y su lógica, ¿ok? Por ejemplo, si tuviéramos que rellenarlo, Profe, eso ya lo hice. ¿y cómo te fue? ¿Bien? Supongo que entonces entendí un poco la materia de todo lo que hemos estado hablando. Bueno, Es porque busqué todo. uh-huh. Bueno, entonces, bacán, genial, muchas gracias igual por hacerlo. Y entonces, bueno, todavía los que no lo hayan hecho, les recomiendo que lo hagan para entender mucho mejor la reforma protestante, ¿ya? Por ejemplo, sacramentos reconocidos. Los luteranos y los calvinistas no reconocían ningún sacramento, no, ninguno, ¿cierto? Porque no estaban explícitos en la Biblia. Por lo tanto, para ellos eran herejía, ¿sí? Pero para los anglicanos, el bautismo y la primera comunión estaban en la Biblia y por lo tanto tenían que ser partes reconocidas del sacramento. Para los católicos, bueno, los católicos inventaron los sacramentos, entonces para ellos están todos los sacramentos válidos y son todos los sacramentos los que tienen que estar dentro de la religión, dentro del pensamiento, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que los católicos eran la religión principal, la que dominaba. Entonces, planteamientos en relaciones a los sacerdotes. Bueno, los luteranos y los calvinistas no creían en el sacerdocio, creían que cada ser humano era su propio sacerdote y que por lo tanto cada ser humano, como decía Lutero, ¿cierto?, es libre de ser su propio fe en Dios, ¿cierto? De ahí viene que quizás muchos creyentes digan, no, yo creo a mi manera en Dios. Y es súper respetable, siempre va a ser respetable eso porque es un pensamiento individual en torno a la fe sobre qué es lo correcto y lo que no. Ahora bien, la justicia tiene otra cosa que decir también aparte en ese tema, por cierto. Y los anglicanos creían en los curas, ¿cierto? Pero creían que los curas no tenían que estar sumidos al poder del Papa, tenían que estar entregados al poder del rey. Entonces ahí tenemos la diferencia. Y los católicos creían en el Papa, creían en el Tribunal del Santo Oficio, creían en la Iglesia, creían en los curas. Ellos inventaron el sacerdocio, entonces prácticamente, insisto. Sí, y así sucesivamente con el cuadro. Si lo van haciendo, les va a ir quedando todo mucho más claro y todo mucho más fácil para ir diferenciando luteranos, calvinistas, anglicanos y católicos, ¿sí? Por ejemplo, en función de la Biblia dentro de la doctrina. Para luteranos y calvinistas la iglesia era todo, ¿sí? O sea, perdón, la Biblia era todo. Entonces, para ellos era la función principal. Para los anglicanos cumple un rol dentro del Estado. Para los católicos es todo, pero también existe los sacramentos, ¿cierto? También existen los que obran bien, se podría decir, ¿cierto? Y ahí tenemos no sé, pues, a Santa Teresita, a la Virgen María, a qué sé yo, al Padre Hurtado, al santuario de la Laurita Vicuña, que todavía está inconcluso, etcétera. Pero eso, chicos, les recomiendo que hagan el cuadro porque les va a quedar un poco más claro todo sobre la materia. Entonces, súper importante. Y recuerden, los tres acontecimientos más importantes del Renacimiento: la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y la Reforma Protestante. Todo esto acompañado de la mano del hermoso humanismo que estaba siendo de las sombras el eje cultural del control del Renacimiento. Y eso, chicos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden escribir su nombre en la lista, por favor, para saber quién llegó y quién no. Profe, ¿usted conoce un libro de historia ya que estoy leyendo Héroes de Jorge Baradit? Sí, la verdad conozco varios libros de historia. Personalmente no considero que Baradit sea un historiador porque es mucha ficción, ¿sí?
Sin embargo, es súper interesante cómo el tipo mezcla la historia también con la ciencia ficción. No sé, bacán que estoy leyendo historia. Si algún día quieres hablar sobre eso, no tengo ningún problema, ser atado. Pero libros de historia yo te recomendaría, por ejemplo, para entender esta materia que estamos viendo, te recomendaría El queso y los gusanos, de Carlos Ginzburg. Un libro muy bueno que relata la historia de un, eh, de un vasallo, ¿cierto? De un tipo muy clase baja, ¿cierto? Que sabía leer y escribir. Recordemos que la clase baja no sabía leer y escribir, pero él casualmente sabía leer y escribir. Y él, al saber leer y escribir, empezó a dar su concepción de cómo veía el mundo. Y la verdad que si lo leí, el tipo era seco, a pesar de haber sido, a pesar de haber sido una persona con muy pocas posibilidades de poder surgir, el tipo tenía, le hacían sentido cosas, era un visionario, yo creo que el tipo estaba 200, 300 años adelantado. Lamentablemente la iglesia lo condenó por herejía, ¿cierto? Como a todo el mundo, pero están sus documentos, ¿cierto?, que pude escribir y que ahora son transcritos hacia el español y fueron publicados por un historiador. Carlo Ginzburg en este caso. Menocchio se llamaba el personaje que existió. Y para mí un libro de historia tiene que tener un personaje que exista. Entonces ahí se llega un poco mi pugna, un poco con Paradis, que a veces inventa mucho. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. 27 participantes, muy bueno. Recuerden que si se bañan, séquense el pelito para que no se resfríen. Y nada, pues cualquier duda, mi correo, alvarosanchezhidalgo@gmail.com, también estoy en el modo. Así que eso, pues espero que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y se me cuidan, ¿ya? Y cuiden a sus familias, ¿ya? Igual, profe. Que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima. Chao.